¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 16 de febrero, 3:28, casi 3:30 de la tarde, desde Wallaceburg, Ontario. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Miren, cada año se presenta lo que se llama el Plan de Niveles de Inmigración, que comprende los siguientes 3 años, y cada año se actualiza. Ahora, hace un par de días, el ministro de Inmigración, Sean Fraser, hizo este anuncio, presentó este plan para 2022, 2023 y 2024. Entonces, lo que yo quiero hacer con ustedes en este día, el día de hoy, por medio de este video, es revisar algunos números que me parecen relevantes. Creo que es importante saber cuál es la apuesta de Canadá para atraer los inmigrantes, es decir, de dónde los va a sacar. Es muy importante que tú sepas que Canadá necesita inmigrantes. Obviamente la gente necesita vivir en un país de primer mundo con seguridades y garantías, etcétera, con condiciones para crecer y desarrollarse. Pero Canadá necesita estos inmigrantes, los necesita. No es una cuestión menor. Es decir, aquí hay una oportunidad enorme. No está fácil. Para eso precisamente estamos los consultores y los abogados, para poder facilitar esos caminos que te traen a Canadá. Pero Canadá se construyó por medio de la inmigración, se vive por medio de la inmigración y para que pueda crecer a futuro necesita la inmigración. Nada más el año pasado fueron 405,000 nuevos inmigrantes, nuevos residentes permanentes. Y ahorita les voy a decir, para este año estaba empezado 411,000, pero lo aumentaron en este nuevo plan que les voy a presentar. Tengo una presentación en PowerPoint que quiero compartir con ustedes, entonces vamos a ella. Bueno, es el plan de inmigración 2022-2024 y yo te invito a que cheques mis credenciales. Tengo una licencia en el CICC, que es el cuerpo regulador, es decir, el que antes era ICCRC, ahora se llama CICC, que es el órgano que regula a los consultores migratorios. Y también soy miembro de la Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Ahí en ambas puedes checar mis credenciales, te invito a que lo hagas. También, por supuesto, que te invito a que sigas mis redes. Tengo una página web que es desde donde se hacen las citas para asesorías. Tengo ahí la historia de cómo llegué a este punto, mi lista de precios. Hay el blog, por supuesto. Tengo una cuenta en Twitter, en YouTube, que es, por supuesto, que mi plataforma preferida. En LinkedIn también tengo un perfil y en Facebook. El grupo de Facebook está muy, muy interesante, ya tenemos casi 40,000 personas, muy, muy interesante, creciendo muy rápido, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es el Plan de Niveles de Inmigración 2022-2024? Se trata de un trabajo que el ministro de Inmigración, Sean Fraser, presenta todos los años y que estipula las cantidades de residentes permanentes a aterrizar por los siguientes 3 años. También define cupos y limitantes de cada clase migratoria o como comúnmente se conocen programas, ¿no? Miren, esto de aterrizar, me refiero, los landings son el proceso por medio del cual un residente temporal o un extranjero se convierte en residente permanente. Es un procedimiento, es una formalidad que hay que cumplir, pero es lo que indica que una persona deja de ser residente temporal y se convierte en residente permanente. Hay dos tipos de landings. Digamos que está el landing o el aterrizaje de los que ya estamos en Canadá. Yo cuando era residente temporal, mi landing lo hice dentro de Canadá, pero también están, por ejemplo, todos aquellos que se convierten en residentes permanentes sin siquiera haber pisado Canadá. Es el caso del programa de trabajadores calificados, es el caso del programa de oficios calificados, es el caso de los patrocinios familiares, etcétera. Hay una enorme cantidad de programas, pero el aterrizar a un inmigrante en el argot migratorio gubernamental quiere decir convertir a un residente temporal, a un residente temporal o un extranjero en un residente permanente, que como ustedes bien saben es la antesala de la ciudadanía. Digamos que el escalafón o la jerarquía migratoria, si le podemos llamar así, es primero eres turista, vienes aquí de vacaciones, eh, luego ya vives aquí temporalmente, eres un residente temporal. Después de ser residente temporal te puedes convertir en residente permanente, que es ya un gran logro. Ya
como residente permanente ya no tienes una fecha de salida, es decir, ya te puedes quedar en Canadá, y después, si permaneces dependiendo del programa que hayas elegido, pero entre 2 y 3 años en territorio canadiense, entonces eres elegible para la ciudadanía, te dan un certificado de ciudadanía y entonces tienes un pasaporte y eres exactamente igual que alguien que haya nacido aquí, exactamente igual. Tú vas a ser canadiense por naturalización, la otra persona va a ser canadiense por nacimiento, pero en cuanto a derechos, jerarquía, están exactamente en el mismo plano un ciudadano, es decir, cuando, yo el próximo año me hago ciudadano, en enero del próximo año. En enero del próximo año, a partir de que yo tenga mi ciudadanía, ya soy igual que todos, tengo los mismos derechos, voy a poder votar, podría ser votado si se me antoja, si se me antoja incursionar en la política, etcétera, ¿no? Los residentes permanentes tenemos casi todos los derechos, pero no todos. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación y ¿por qué es de extrema importancia este plan? Este documento presenta la apuesta del gobierno de Canadá en cuanto a qué programas serán prioritarios. Define las fuentes principales que generarán los tan ansiados residentes permanentes de los siguientes 3 años. ¿Por qué es importante conocer la apuesta? Porque el gobierno tiene programas predilectos. Si bien no lo hace de manera, bueno, lo hace por medio de los números, que para mí es lo más importante, pero no abiertamente jamás va a decir yo prefiero a los estudiantes internacionales. Y de todo el universo, de todo el globo terráqueo, si yo pudiera escoger, escogería solamente a la clase económica, es decir, a aquellas personas que tienen el perfil, que tienen las características como para que indican que van a establecerse en el país de una manera económicamente favorable. Se llama la clase económica, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Entonces, es muy importante saber a qué le apuesta Canadá para meternos por ahí. Es decir, no te vas a meter a un programa que tiene todas las desventajas, ¿no? O que tiene cupos muy limitados, porque el gobierno también en una gran cantidad de programas pone cupos. Decir, bueno, aquí está este programa, pero voy a aceptar nada más a 10,000 personas. No, pues gracias. Es decir, estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Y difícilmente va a haber países en los que sus ciudadanos no tengan cierto interés, al menos cierto interés en vivir en Canadá, que es un país muy respetado a nivel mundial, sumamente rico, sumamente avanzado, increíblemente seguro. Y bueno, no estoy aquí para venderles Canadá, por supuesto, ¿verdad? Pero para mí ha sido el gran logro de mi vida establecerme aquí en Canadá y ahora ayudar a otros a que lo hagan así. Eh, ¿Cómo pintan los siguientes 3 años? Aquí está nuestro flamante ministro de Inmigración, Sean Fraser. Ustedes saben que el anterior era Marco Mendicino, que ahora es ministro de otra cosa, me parece que no sé si de finanzas o de economía, no me acuerdo, pero no importa. Lo que importa es quien nos marca la pauta, que en este caso es Sean Fraser. Sean Fraser es como un secretario de Estado. Él le reporta directamente al primer ministro, que es Justin Trudeau. Entonces, bueno, todo lo que diga o deje de decir Sean Fraser es tema, ¿no? Impacta en las decisiones. Para 2022, 431,645. El objetivo era antes de que saliera este plan de niveles de inmigración, el objetivo era 411,000. Y ahora subió a 431,645 personas van a ser requeridos en Canadá durante 2022. Si el señor Sean Fraser cumple con esta meta, con esta meta que le pone el primer ministro Justin Trudeau, entonces se podrá decir que hizo un buen trabajo. 431,645. Para 2023 son 447,055 y para 2024 son 451,000. En total, para los siguientes 3 años, contando este que ya empezó, se necesitan 1,329,700 inmigrantes. Es decir, en los siguientes 3 años la población de Canadá va a aumentar desde el punto de vista migratorio, porque muchos ya están aquí, en 1,3 millones, 1,329,700. Esto es increíblemente, increíblemente importante porque pues genera una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar sí o sí, ¿no? Es decir, pues hay que ser parte de esa lista, hay que meterse en esta convocatoria. Ahora, hay formas de hacerlo y muchas, ¿no? Y muchas. Entonces vamos a revisar cómo está estructurado. No, el objetivo de este video no es hablar de los programas
y de los requisitos de cada uno de ellos, sino más bien cómo está estructurada la estrategia general migratoria de Canadá en cuanto a las clases, los grandes grupos de programas, porque hay muchos, ¿no? Insisto. Ok, ¿cuál es la clase migratoria preferida en 2002? Alrededor del 56%, o sea, 241.850 inmigrantes, perdón, 241.850 de los nuevos inmigrantes llegarán bajo la clase económica. Insisto, la clase económica es aquella que se fija o que quiere o que se concentra en aquellas personas y familias que tienen posibilidades de establecerse de manera económica, es decir, que van a ser eh, económicamente, eh, económicamente no son triunfadores, successful, exitosos, van a ser económicamente exitosos. El perfil de una persona que el gobierno de Canadá ve como fuerte en cuanto a su capacidad de establecerse económicamente hablando, esos entran en la clase económica. Así se llama Economic Class y tiene muchos programas, algunos programas que pertenecen a esa clase. Pero aquí lo importante es entender que más de la mitad de estos 431.645, vamos a redondearlo en 432.000 para efectos prácticos, más de la mitad eh, viene por la clase económica, más de la mitad. Entonces, ¿dónde están los ojos de Canadá? Canadá es un país avanzado, pero es un país muy rico, es un país increíblemente rico que liderea el mundo en cuanto a potencial económico. Entonces, quiere eso, quiere fomentar la economía y busca gente que vaya a fortalecer la política económica o la situación económica, que vaya a promover que sean parte del crecimiento económico. Por eso, más de la mitad, y esto es un dato increíblemente importante, más de la mitad de los inmigrantes que van a venir en 2022, que van a venir en sentido figurado, ya saben que muchos ya están aquí, o que se van a convertir en residentes permanentes, vienen por la clase económica. Y aquí, para hacerlo un poquito más gráfico, les puse una foto de Leonardo DiCaprio en esta película muy fuerte, pero también muy interesante, que se llama El Lobo de Wall Street, ¿no? Hablando, ya que estamos hablando de temas económicos. Ok, bueno, eh, ¿qué hay de la reunificación familiar? O sea, Canadá todo el tiempo está, saben que es un gobierno, no se puede decir que es un gobierno conservador, pero sí el mensaje siempre es de unión familiar y de reunificación familiar para que las familias puedan reunirse nuevamente en Canadá. Y esta clase, que es la segunda gran clase, la primera es la clase económica, la segunda es la family class, la clase familiar, comprende el 24%, o sea, 105.000. Y de esos 105.000, 80.000 son para el programa de cónyuges, parejas e hijos, y 25.000 solo para el programa de padres y abuelos. Y este es algo que siempre, desde hace muchos años vengo puntualizando, que hay cierta discriminación eh, en cuanto al costo, en cuanto a los inmigrantes que van a entrar a Canadá y el costo que van a representar para el gobierno. Obviamente estamos hablando de que los padres y los abuelos de los inmigrantes tienen, bueno, más bien, dos pasitos para atrás. Cuando una persona se hace residente permanente, entonces ya está en posibilidades de patrocinar a sus padres o a sus abuelos. Por supuesto, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, en general a sus dependientes económicos y también a sus padres y abuelos. Eh, pero el gobierno no le encanta, no es muy entusiasta en cuanto a hacer residentes permanentes a personas mayores. Una persona mayor no solamente no tiene capacidades para establecerse de manera económicamente exitosa, sino que además, y no por discriminación, sino por ciclo de vida, ¿no? Entonces, y además va a tener una demanda de asistencia social importante. Entonces, de estos 105.000, el 24% lo siento aceptable, pero no todo lo que brilla es oro. Es decir, es 24%, pero ese 24% representa 105.000. Y de esos 105.000, 80.000 son para esposas e hijos, o sea, gente joven. Y solamente 25.000 son para padres y abuelos. Entonces, ahí hay algo, ahí hay algo medio oscuro. No se dice, pero
si tú analizas estos números, claramente te das cuenta que Canadá prefiere a las personas que van a insertarse en su economía de manera activa y de manera exitosa. Y no es el caso de los padres y los abuelos, que pueden aportar mucho, no me malinterpreten. Diversidad, cultura, ejemplo, el legado, hay una enorme cosas que pueden aportar, pero en materia migratoria no es tan interesante para el gobierno el caso de los padres y de los abuelos de los inmigrantes. Y aquí, bueno, para mantener la sintonía del tema y la foto, les puse una imagen de la película de Family Man con Nicolas Cage y Tia Leoni. eh, una película fabulosa, fabulosa que te reto a que no llores, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Quise simplemente poner una imagen que fuera de acuerdo con el programa, con la clase que estoy hablando, que en este caso es la clase familiar. Y bueno, después viene el tema de los refugiados, que ese es también otro que es controversial, porque primero solamente va a ocupar el 20% de los 432,000 que van a insertarse en 2022, que van a traer. Ustedes saben que Canadá tiene tiene acuerdos a nivel internacional con la Organización de las Naciones Unidas y en general firma tratados y convenios en donde recibe a gente que está en situación de guerra, gente que peligra su vida o que está expuesta a castigos crueles, etcétera, ¿no? Indignos. Entonces, eh, típicamente recibe refugiados cuando puede promoverlo de manera exitosa, es decir, en la prensa, ¿no? Y se explota muchísimo, es algo que nunca me ha gustado. Eh, Cuando hubo el tema de Siria, por ejemplo, eh, Justin Trudeau, para elevar su capital político, su, eh, sus niveles, para elevar sus niveles de aprobación populares, iba al aeropuerto y les regalaba ropita a los niños y los cargaba y todo eso. Y fueron, llegaban de repente 10, 20,000 y obviamente no abrazaba a todos, ¿no? Y abrazaba a algunos mientras estaba tomando fotos. Muy, no sé, muy a lo Latinoamérica, siento yo. Eso en México se hacía todo el tiempo. Se lucraba con la desgracia de los demás, los políticos, visitando niños con cáncer, las marcas, poniendo fotos de niños ya muy deteriorados por la quimioterapia, diciendo que un peso de ese producto se iba discúlpenme, pues no son buenas intenciones. Eso es ser perverso. Lucrar con la desgracia ajena es perverso, es diabólico. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí, de los, eh, de todos los cientos de miles de inmigrantes que van a hacerse residentes permanentes en Canadá en 2022, el 20% se distribuye entre el programa de refugiados, en primer lugar, y luego hay un programa que se llama Humanitarian and Compassionate, que es cuando hay algún tipo de como tragedia familiar donde los hijos se separan de los padres por cuestiones migratorias, entonces se pide es como si fuera una excepción. Y luego vamos a ver los porcentajes y van a ver qué pequeño es el porcentaje para la clase humanitaria y compassionate. No, no sé cómo traducir en este momento compassionate, de compasión, pero bueno. Ok, vamos a continuar. Entonces, en resumen, ¿a quién busca Canadá? Estas son las cuatro grandes clases, los cuatro grandes grupos en los que entran distintos programas. Estos no son programas, son clases, son como la cuestión principal, la primera gran división. Digamos que el sistema migratorio de Canadá se divide en cuatro grandes clases. La primera es la clase económica, que ya hablamos de ella, que representa el 56% de todos, o sea, 241,850 nuevos residentes permanentes. La Family Class, que representa el 24% o 105,000. Ahí acuérdense, cuando hicimos la diferencia entre esposas e hijos, 80,000 y padres y abuelos, 25,000, ¿no? Después viene los refugiados y las personas con protección, que hay una diferencia entre ellos, no vamos a ahondar ahorita, pero entran en el mismo grupo, ¿no? Refugiados y las personas protegidas, con 18%, que son 76,545,
y Humanitarian and Compassionate, que es este que ya les acabo de explicar, con solamente el 2%. El 2%. Entonces, muy, muy poquito. En total hacen 431,645 inmigrantes. ¿Y cómo se ve la gráfica? Pues súper reveladora, ¿no? La clase económica, la tenemos aquí en azul, 56%, la clase familiar en segundo lugar, 24%, los refugiados y las personas protegidas en tercer lugar, 18%, y solamente un 2% pequeñín aquí para Humanitarian and Compassionate. Entonces no es como que muy humanitario. Si atendemos a esta estadística, como que no se ve como que muy humanitario, ¿no? El gobierno está destinando un muy pequeño porcentaje a eso, y es muy difícil lograrlo. Es normalmente cuando se agotan todas las posibilidades y se aplica cualquier cantidad de programas y se caen no se autorizan las apelaciones. Al final se hace una carta eh, donde se exponen las razones por las cuales esa mamá de 4 niños no debería ser deportada a Ecuador o a algún lugar de América Latina o a algún lugar de África, porque tuvo niños ya que se nacieron aquí. Es muy amplio el campo, pero muy, muy poco probable. Son muy poco efectivas las aplicaciones de Humanitarian and Compassionate. Eh, Quedan al final a discreción de una sola, bueno, de un oficial migratorio que después tendrá que consultar la decisión con otro, pero eh, realmente no pinta, ¿no? Aquí la migración en Canadá está en la parte económica. La migración en Canadá está en la parte económica. Si tú encuentras la manera de demostrarle al gobierno que te puedes establecer de manera económica en este país, tienes una oportunidad, como el 56% de los que se van a hacer residentes permanentes en 2022. En segundo lugar, la clase familiar. En tercer lugar, ya vimos, refugiados, que también muchas veces se malinterpreta el tema de los refugiados y la gente piensa que porque en su país es pobre o vive en un país muy pobre, solamente por eso se pueden convertir en refugiados, y no es así. La pobreza no tiene nada que ver con los criterios que se utilizan para admitir o no a una persona como refugiado o para darle protección. Tiene que ver con la amenaza de la vida, con el hecho de que el gobierno de su país de origen no los pueda proteger, no puedan acogerse a la protección del gobierno o que sea el mismo gobierno quien los persigue. Hay lugares en el mundo donde la homosexualidad está prohibida, y no solamente prohibida, sino perseguida. Entonces, a las personas que se identifican como homosexuales, entonces son arrestadas, apresadas, torturadas, castigadas, y eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, todas esas personas sí tienen cabida por medio de estos programas, pero no las personas que están pasando penurias económicas, por más graves que éstas sean, ¿no? Pero bueno, también el tema de refugio es sumamente amplio. ¿Cómo se divide la clase económica? Bueno, aquí vamos a hacer este paréntesis, que es interesante, porque también dentro de la clase económica, que ya vimos que es el 56%, está subdividido en estos, es decir, representa el 56% de toda la migración para 2022. Pero dentro de la clase económica, que son 241,850, hay preferidos también. Y pues no es sorpresa el ver que el programa de nominación provincial es el que tiene el porcentaje mayor. Es decir, se espera que de la clase económica, que es la más importante, dentro de la clase económica, el programa más importante es el programa de nominación provincial. Y ustedes vean los últimos 10 sorteos, 11, no sé si ya 11 o 10 de Express Entry, todos han sido única y exclusivamente dedicados a la nominación provincial. Entonces, bueno, aquí está 35% de la clase económica está destinada, es decir, ¿dónde está la apuesta? Si ya tienes el perfil para poder establecerte económicamente en Canadá, entonces dentro de los subprogramas hay unos que son más fuertes, en los que el gobierno pretende aterrizar a más gente, y eso es el Provincial Nominee Program. Después viene el Federal High Skilled, que es la combinación del programa de trabajadores calificados, de oficios calificados y el Canadian Experience Class.
ese con un 23%, 55.900, que son los que ahorita están totalmente rezagados en Express Entry, ¿no? Hicimos un video sobre eso, donde han estado dejándolos y dejándolos y dejándolos. Y yo leí una estadística que dice que ahorita el 85% del pool está ocupado por precisamente Federal High Skill, que es estos tres programas, ¿no? 55.900. Luego tenemos esto, lo saqué por diferencia. Los de Quebec, ustedes saben que Quebec elige a sus propios inmigrantes, pero bueno, obviamente forman parte de la estadística federal, pero en el documento que se publicó queda abierto, no viene un número. Entonces yo lo que hice fue tomar el total y restar y sacar estos 44.950 por diferencia. Es decir, el 19%, porque aparte es el gobierno presenta a Quebec dentro del apartado económico, pero insisto, Quebec también tiene sus programas y todos están aquí, pero no se publicó esa subdivisión, simplemente, inclusive no la cantidad, yo la saqué por diferencia para efectos didácticos, ¿no? 19%, 44.950. El Temporary Residence to Permanent Residence, ese programa fantástico del año pasado, que se abrió para 90,000 personas, 40,000 de ellas, algunas entraron el año pasado, este año van a entrar 40,000, representa el 17%. Los programas piloto, el programa de Caregivers, el Agri-Food, el programa de comunidades rurales y del norte, este nuevo programa bueno, relativamente nuevo del Economic Mobility Pathway, que es aquel que identifica a refugiados que pueden transitar a la vía económica, es decir, que entran o que tienen una condición de refugee claimants, de solicitantes de refugio, pero que tienen capacidades o habilidades que les pueden ser suficientes para meterse por la vía económica. Es muy interesante el programa, pero con muy poca cabida, solamente el 4%, junto con el resto de los programas. Esto es un poquito desalentador, que solamente el 4% de los residentes permanentes vayan a llegar por estos programas, que son programas muy buenos, que ofrecen para cierto sector posibilidades reales de convertirse en residentes permanentes. Pero bueno, solamente el 4%, 10.250. El programa de las provincias del Atlántico, ustedes saben que este era un programa piloto, y después de 5 años se convirtió ahora en un programa establecido, el Atlantic Immigration Program, solamente el 3%, 6.250, y Federal Business, es decir, venir a Canadá y lograr la residencia por medio de una empresa, de un negocio, 1,000 para todo un año, 1,000 es nada. Es decir, no hay un interés en lo absoluto del gobierno canadiense en las personas que vengan aquí a establecerse como personas de negocios, a abrir un negocio o a comprar un negocio. 1,000 en todo, si lo comparas con 83.500 que se incluyen en el programa de nominaciones provinciales, ¿no? Bueno, aquí está la gráfica de la clase económica, cómo se divide. Aquí ya hablamos del 23%, perdón, del 35%, que es el programa de nominaciones provinciales, el 23% de Federal High Skill, trabajadores calificados, oficios calificados, Canadian Experience Class, el 19% por diferencia a Quebec, el 17% al TR to PR, que por cierto, ese programa es el que utilizó mi hija para hacerse residente permanente. Ustedes recuerdan que había 6 caminos, ¿no? 6 caminos para poder hacerlo. 6 supuestos distintos en los que si caías tú podías pedir tu residencia permanente. En uno de ellos, que fue de aquellos estudiantes recién graduados que hablan francés e inglés, mi hija pudo entrar y ya recientemente se hizo ya residente permanente, con lo que los 4 ya somos residentes, ¿no? 17%, los programas piloto, 4%, el programa de las provincias del Atlántico, 3%, y Federal Business, pues en la gráfica ni siquiera alcanza el 1%. ¿Cómo se divide la clase familiar? Bueno, solamente tiene 2 divisiones, que es primero la que corresponde a las esposas, esposos o compañeros de convivencia, unión libre, etcétera, parejas del mismo sexo, no importa, pero en ese nivel, ¿no? Que sean parejas.
y los hijos. Por supuesto, los hijos dependientes hasta los 22 años con ciertas restricciones, ¿no? Con ciertas salvedades. La enorme mayoría, casi el 80%, el 76% es para el primero, para ese gran grupo de esposas e hijos, 80,000, y para los padres y abuelos, solamente el 24% que se transforma, se traduce en 25,000 para hacer los 105,000 que comprende la Family Class. Y así se ve, sencillita, pero bastante reveladora, ¿no? Sí queremos la reunificación familiar, pero el 76% de las veces preferimos a las esposas, a las parejas de los que ya son residentes permanentes o ciudadanos y a sus hijos, y el 24% de las veces a sus padres y abuelos. Pues ahí sí, una gráfica dice más que 1000 palabras, ¿no? ¿Y cómo se divide la clase de refugiados y protegidos? Aquí hay varios programas. No vamos a entrar en ellos. Es una cuestión un poco técnica, pero básicamente están los que el gobierno promueve, que son todos aquellos de los países que están en guerra y que se utiliza muy bien para vender la sensibilidad social del gobierno de Canadá, 41%. Los que son, también hay refugiados, hay organizaciones privadas que se encargan de ayudarle a los refugiados a venir aquí a Canadá y los patrocinan. Es un programa también bastante complejo, muy técnico, 32%, 24,500. Las personas protegidas en Canadá y sus hijos fuera de Canadá o sus dependientes económicos fuera de Canadá, 26%, y aquellos refugiados que es una oficina que tiene tanto participación gubernamental como privada, solamente 1000 lugares. En general, 76,545 personas van a llegar por la vía del refugio y las personas protegidas a Canadá en 2022. Así se muestra la gráfica. Una mayoría muy, muy importante en cuanto a los refugiados que son patrocinados por el gobierno y para los que son patrocinados por los organismos privados, ¿no? Y bueno, termino con una frase que me gustó mucho, que dice: uno es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que habla. Y esta frase se le atribuye a Sigmund Freud, el padre que se considera el padre del psicoanálisis, ¿no? Muy bien, amigos, pues esto es lo que yo tengo para ustedes el día de hoy. Me parece, siempre creo que los números, detrás de los números hay datos importantes que conocer cuando se interpretan de manera correcta. Obviamente tienen que venir de una fuente oficial, que, que, que bueno, está aquí en la descripción del video, está mi fuente de información, que es la que publica el gobierno, se llaman fuentes primarias o fuentes oficiales, y creo que los números interpretados de manera correcta te muestran tendencias, y las tendencias son realidades, eventualmente son realidades, para que lo contemples, lo consideres. Yo me despido, te agradezco el tiempo, la confianza, y te recuerdo que precisamente el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.